Borja Iglesias le ha dado la victoria a un Betis que deja en la cuerda floja a un Quique Sánchez Flores que suma 4 derrotas consecutivas y que está muy discutido en la entidad azulona. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Betis ha ganado por 0-1 a un Getafe que suma 4 derrotas consecutivas y que claramente, bueno, pues puede decirse que su entrenador, que Quique Sánchez Flores, está más que discutido. Cuarta derrota consecutiva para el equipo azulón que hoy, bueno, pues apenas ha generado nada en ataque, ha jugado muy poco en campo contrario y al final ha terminado sufriendo ese penalti en contra que Borja Iglesias, que lo ha intentado, que no ha parado de tirar desmarques, de intentar ser vertical, de intentar ser, bueno, pues dañino con sus movimientos al espacio por detrás de la espalda de la defensa del Getafe, ha terminado dándole el triunfo a su equipo y cortando una mala racha goleadora, porque el futbolista gallego llevaba varios encuentros consecutivos sin poder marcar la diferencia como ha hecho hoy. La verdad es que ha hecho un buen encuentro el futbolista verde y blanco y además ha terminado marcando ese único tanto del encuentro, que hay que decirlo también, cerca ha estado de tener un David Soria, que había detenido 2 de los 3 penaltis que le habían lanzado esta temporada, y ha estado cerca de detenerle el que ha lanzado un Borja Iglesias, que obviamente tiene que ser el jugador más importante del encuentro, el más decisivo, porque ha sido el que ha marcado el gol de la victoria para un Betis que se queda con 31 puntos, 18 partidos disputados, tiene un pendiente, lo va a disputar en 3 semanas el encuentro, si no recuerdo mal, contra el FC Barcelona, por haber jugado la Supercopa, mientras que el Getafe se queda al borde del descenso. Dependiendo de lo que ocurra en el resto de esta jornada número 19 de Liga, el equipo azulón puede caer a puestos de descenso, de bajar a segunda división, algo que a lo mejor puede incluso poner más nerviosos a los directivos del Getafe, ¿no? Que ven cómo su equipo suma 4 derrotas consecutivas, no le ha sentado nada bien ese parón por el Mundial. Hoy hemos visto un Getafe, la verdad es que, bueno, pues bastante incapaz de jugar en campo rival, en el que los cambios no le han funcionado, todo lo contrario con Betis, que ha terminado decidiendo el partido en ese tramo final del partido, cuando ha entrado Fekir y cuando ha comenzado, a conectar con Canales, con William Carballo, y cuando el cuadro verde y blanco de Manuel Pellegrini ha comenzado a poder jugar de forma prácticamente constante al borde del área del equipo de Quique Sánchez Flores. La verdad es que un partido en el que, bueno, pues no ha habido demasiados disparos a puerta, no ha habido demasiadas ocasiones, era un 0-0 en toda regla, un 0-0 clásico, de estos que decimos que, bueno, pues es merecido, ¿no? Durante muchos minutos esa era la sensación, pese a que el Betis, bueno, pues no podía contar con Fekir desde el inicio. Manuel Pellegrini ha optado por devolver a Canales a la posición donde mejor ha rendido siempre, llevando a Luis Enrique, que ha estado bastante inactivo, a esa zona izquierda en la que el Betis normalmente hacía mucho daño, sobre todo con esas incorporaciones de Alex Moreno, pero bueno, la venta del futbolista al Aston Villa y la nueva posición como titular de Miranda y esa recolocación de Luis Enrique, que venía siendo sin duda de lo más positivo en las últimas semanas en el ataque del Betis, la verdad es que ha hecho que el cuadro verde y blanco no encontrase en ningún momento prácticamente esa banda izquierda, ¿no? Un poquito parecido a lo que le ha ocurrido al Getafe, que no ha podido apenas participar o tener juego en su banda derecha. Todo le caía en las botas, sobre todo en la primera parte, de un Juan Iglesias que lo intentaba, pero que además de estar jugando, bueno, pues muy retrasado, estaba jugando en una posición que no es natural para él. Él es diestro, tiene muy buena zancada, pero eso siempre le dificultaba intentar llegar a la línea de fondo, y bueno, pues hemos visto algunos problemas del carrilero normalmente derecho del Getafe, que hoy ha actuado en la izquierda, con un Enes Unal
bastante desaparecido, que apenas ha podido participar. Vamos a analizarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro, cómo veis la situación de Quique Sánchez Flores, cómo creéis que va a acabar la temporada el Betis, en qué posición, todo me lo podéis dejar abajo y ahí lo vamos debatiendo, cada uno dándonos nuestra opinión. Como digo, el hombre más importante ha sido Borja Iglesias, pero han pasado muchas cosas en el partido, no tantas como nos gustaría seguramente a los espectadores neutrales, pero sí sobre todo en el inicio. Hemos visto a un Betis en ataque, que ha encontrado esos desmarques constantes de Borja Iglesias que os comentaba antes. Hemos visto una buena ocasión en los primeros 20 minutos de Luis Enrique en un muy buen centro de Canales al área que el brasileño no ha podido dirigir entre los tres palos. En definitiva, un Betis que en ese inicio del encuentro ha salido claramente a dominar el partido, que lo ha conseguido y que es cierto que le ha faltado, seguramente algo más de desequilibrio individual. Todo era pases, Rodri por dentro apenas podía participar, todo estaba muy volcado en la banda derecha donde Canales y Sabalí eran prácticamente los jugadores que más participaban. William Carballo estaba demasiado lejos del área. Es cierto que el Betis tampoco lo tenía fácil, porque el Getafe, ha pasado hoy a defenderse en un 5-4-1, algo que también venía siendo habitual para el equipo de Quique Sánchez Flores durante la temporada ante los equipos que tienen, tanta calidad para mover el balón. Lo vimos, por ejemplo, también ante el Villarreal al inicio de este curso 22-23. En definitiva, un Getafe que optaba más por resguardarse que por intentar atacar, intentar presionar arriba, y un Betis al que le costaba generar, pese a que sobre todo Canales estaba muy activo y a que Borja Iglesias ha tenido también en ese inicio de partido alguna buena acción que ha detenido con acierto David Soria. La verdad es que al Getafe le ha costado muchísimo durante todo el partido poder jugar en campo rival. Apenas ha habido participación de Carlas Aleñá, que estaba hoy jugando más por la izquierda que por la derecha, como es habitual en él, ¿no? Participar más en esa, o intentar tener esa conexión con Damián Suárez. Eso también estaba muy condicionado por esa posición defensiva de Borja Mayoral, que caía a esa zona derecha y que no le ha dado, como es lógico también, esas combinaciones con Damián Suárez al Getafe. Hemos visto a un Unal, que ya sabemos que es el gran referente de este equipo y que suele hacer magia con muy poquito. Hoy la verdad es que superado claramente por los centrales del Betis, por Luis Felipe y por Petzela. Ambos han estado muy bien en los duelos individuales, apoyándose además. En ningún momento ha tenido grandes problemas ante esa doble punta que utilizaba Quique Sánchez Flores cuando tenía el balón, pasando el Getafe a ese 5-3-2. En definitiva, un equipo, el azulón, al que le ha costado muchísimo en la primera parte jugar en campo rival, que no ha encontrado a sus mejores futbolistas, y un Betis que ha tenido ese arranque inicial positivo, pero que ha ido de más a menos en esa primera mitad y ha terminado con un partido igualado, ¿no? Esos 10 últimos minutos, para mí incluso se puede decir que el Getafe ha vivido un poquito más cómodo. También hemos visto esa comodidad del Getafe en el encuentro en los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, sin modificaciones aún en los 11. Un Getafe que ya no tenía que defender tan atrás, que era capaz un poquito más de conectar con Carlas Aleñá, pero al que le ha costado muchísimo, porque tampoco Mayoral ha podido dar esos toques en esas zonas interiores para conectar con Unal, para conectar con Carlas Aleñá. Como os digo, muy buen partido para mí del Betis, que no ha concedido ninguna ocasión clara y que creo que Rui Silva solo ha tenido que hacer una parada, ¿no? Pero ni siquiera en una acción, en una llegada importante del equipo azulón, al que, como os digo, le ha costado muchísimo ese cambio de posición, ataque-defensa de Aleñá y Borja Mayoral. La verdad es que sobre todo ha dejado sin participación y sin conexión una de las principales armas que tiene el Getafe, que son esos centros laterales de Damián Suárez, ¿no? Y además que el uruguayo no necesita estar demasiado cerca del área para poner buenos balones. Apenas ha participado Damián Suárez hoy en el ataque de un Betis al que, como os digo, sobre todo por banda izquierda le estaba costando mucho tener profundidad. Luis Enrique apenas ha podido encarar, Miranda apenas se ha sumado y ha podido sacar algún buen centro. Ese inicio de la segunda parte, para mí al Betis sí que es cierto que le ha
ha costado más y ha entrado el partido en un tramo del encuentro en el que ni el Getafe era capaz de pisar el área rival, ni el Betis estaba cerca de generar peligro. Hemos visto a un William Carballo al que también le ha costado pisar o llegar a esa zona de 3/4 porque no encontraba la conexión con Canales, con Rodri, con Borja Iglesias, que en ese tramo del encuentro no eran capaces de tener el balón en zonas donde pudiesen hacer daño al Getafe. El partido ha entrado en ese stand-by, en esa pausa en la que ninguno de los dos era capaz de generar alguna situación importante, y ahí es cuando los cambios han hecho efecto, y claramente los cambios del Betis para mí han mejorado más al equipo verde y blanco de los que lo han hecho los cambios de un Getafe que con la entrada de Gonzalo Villar buscaba tener un poquito más el balón. Ha dado la sensación, o en las primeras 2-3 jugadas sí que lo ha logrado, combinando con Luis Milla, intentando tener algo más de conexión con los delanteros, pero al final lo que más ha pesado sin duda ha sido la entrada de un Nabil Fekir que se ha echado el equipo a la espalda, que de nuevo ha comenzado a conectar en zona de 3/4, ahora sí con sus principales socios, con Canales, principalmente también con un William Carballo que ha comenzado a pisar esa frontal del área, y que a raíz de esas conexiones, de esos pases entre ellos, el francés ha forzado una falta en la frontal, ha tenido otra acción por la izquierda en la que ha estado un poquito lento al tirar, pero que ha terminado metiendo un centro atrás, que ha terminado rematando Sabalí muy arriba. El Betis ya daba sensación de que estaba jugando en una zona del campo donde ya cualquier acción de estos tres jugadores cracks, de estos jugadores mágicos que tiene el equipo verde y blanco, William Carballo, Canales y Fekir, podía desequilibrar el partido, ¿no? Y a partir de ahí pues es lo que hemos terminado viendo, un Getafe que no era capaz de salir, un Getafe que ya no encontraba, como a lo largo de todo el partido, ninguna acción de Unal que le diese algo de tiempo. Es cierto que ha habido una salida ahí por una desconexión, por una mala vigilancia defensiva de Borja Mayoral, pero que tampoco ha terminado ni siquiera en un remate, en una acción de peligro. En definitiva, un Betis que ya estaba jugando al borde de la frontal, que era capaz de llevar el balón ahí de forma constante, y en una de esas acciones, ha terminado llegando ese penalti muy inoportuno de Domingos Duarte, en una acción en la que, ni siquiera había un remate, es más una acción fortuita, pero en la que el futbolista portugués ha terminado haciendo un gesto de la mano hacia el balón, en mi opinión, que ha llevado al árbitro a señalar ese penalti, ¿no? Como os digo, la entrada de Fekir para mí claramente ha cambiado el partido, ha hecho que el Betis jugase más en campo rival y que se acercase más a la portería de un David Soria, que es cierto que tampoco había tenido que intervenir hasta el momento con grandísimas acciones, pero que, al final ha terminado midiéndose en ese duelo, en el penalti, a un Borja Iglesias que llevaba una racha consecutiva de partidos sin poder anotar, que no estaba pudiendo marcar diferencias. Eso hacía que el Betis claramente lo notase, ¿no?, en sus resultados, en su forma de jugar, en su nivel de juego. Le estaba costando al atacante verde y blanco tener esas acciones no tan buenas que habíamos visto en el inicio de la temporada, pero al final se ha reencontrado con el gol, con un penalti que ha lanzado a la izquierda de David Soria. El guardameta de la cantera del Sevilla lo ha adivinado, pero el lanzamiento abajo, prácticamente raso, a pie de césped de Borja Iglesias, no lo ha podido detener un David Soria, que ha estado a punto de hacerlo y que se queda con 2 de 4, 2 penaltis detenido en 4 lanzamientos que le han hecho esta temporada. Betis se queda con 31 puntos en un partido complejo, en un partido en el que ha tenido que sudar, en el que al final ha tenido que decidir la magia esos 3 grandes futbolistas que tiene en esa zona de 3/4, y además la calidad, el gol de Borja Iglesias. El Getafe, muy mala pinta, 17 puntos al borde del descenso, 4 derrotas consecutivas para un Quique Sánchez Flores, al que hoy se le ha vuelto a gritar en el Coliseum Afonso Pérez: Quique, vete ya. Vamos a ver qué decisiones se toman al borde en la última jornada, ¿no?, de esta primera vuelta que se ha completado hoy. El Betis, hay que recordar que ha jugado de momento 18 partidos, 31 puntos, empatado con Villarreal y también con el Atlético de Madrid, que es cuarto. Tiene un partido pendiente para acabar la primera vuelta el equipo de Manuel Pellegrini. Gracias por ver el vídeo.
vídeo, por favor, vuestra opinión en comentarios sobre la situación del Betis, qué opináis sobre Quique Sánchez Flores, tiene que continuar, os gusta su Getafe, su idea de juego, todo me lo podéis dejar abajo. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.